si bien no tiene algunas de ellas no tienen un tratamiento quirúrgico, pues vamos a ver las más importantes y desde el punto de vista quirúrgico, qué es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver las cardiopatías congénitas, las clasificamos en realidad en cianóticas y acianóticas. Un segundito, por favor, voy a ingresar a alguien más. Listo, y con eso ya no ingreso a nadie más. Ya, ahora sí, ya ven, ¿no? Cianóticas y acianóticas, eso es lo más importante. Saber cuáles nos producen coloración azulada de su piel y cuáles nos van a producir además lo que significa el defecto del lado derecho y del lado izquierdo. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, Melissa, si puedes poner en el grupo de tus compañeros que ya no voy a aceptar más, que voy a aceptar solo hasta ahí en un minuto más, si no se compara, si no, no voy a poder seguir y continuar con la clase, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, quiero decirles algo, ¿no? Entonces, importante decir, ¿no? De qué lado a qué lado se produce el shunt. A veces es mejor estar frente a ustedes para explicarles. En general tenemos un corazón derecho y un izquierdo. El derecho está por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el izquierdo igual, por la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y hay que ver de dónde a dónde corre la sangre. Si se intercambia, por ejemplo, del ventrículo derecho al izquierdo y comienza a mezclar la sangre que no es oxigenada con la oxigenada, entonces vamos a producir cianosis. Si intercambiamos, lo más frecuente por diferencia de presión del izquierdo al derecho, es decir, de la sangre oxigenada a la desoxigenada, generalmente no vamos a tener mucho problema de cianosis. Entonces, que en su mente esté una cosa fundamental, que es los cortocircuitos que debe haber, ¿no? Izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ver. Entonces, para ver si hay cianosis, no hay cianosis, para eso importante es la exploración física y los antecedentes, es fundamental. Los antecedentes en el paciente, sobre todo lo que significa los hábitos, costumbres, el ejercicio físico, etcétera, es fundamental para ver y considerar cierto tipo de patologías. Bueno, se considera que aproximadamente el 1% de los pacientes están afectados con esto y generalmente se presenta en sujetos del sexo masculino. Bueno, sigo admitiendo, ya no admito más ahora. Bueno, del sexo masculino, es decir, en varones. Hay la comunicación interauricular, el conducto arterial, eso que puede ser más frecuente en mujeres. Vamos a ver las condicionantes de cada uno. Reitero, en su mente necesito que esté corazón derecho y corazón izquierdo, es fundamental para ver las cardiopatías y para ver si hacen cianosis, no hacen cianosis, y tratar de relacionar también con lo que significa la clínica, es fundamental. Vamos a ver. La etiología en realidad es multifactorial, no se sabe exactamente la causa de este tipo de enfermedades, no se sabe, hay relación, por ejemplo, infecciosa en el embarazo, hay relación en realidad con drogas, con alcohol, hay relación con varios factores, radiación, hay relación con la edad de los padres, hay relación con varios de estos factores, ¿no? En general, también hay una relación importante. Ahora la genética es fundamental y vemos que el 5% más o menos son los que tienen una relación por genes, ¿no? Que sería fundamental, ¿no? Entonces puede tener la probabilidad de que un hijo tenga una cardiopatía. Ese es el problema que tenemos. Entonces es fundamental ver eso, ¿no? Bueno. La etiología, nuevamente, síndrome multifactorial, ya les he explicado, alcohol, drogas, ahí están las drogas, talidomida, varias, ¿no? Varias drogas, litio, hay varias drogas. Exposición a agentes e infecciones virales es fundamental, sobre todo en el primer trimestre, no las veo la importante. Exposición a otras enfermedades, ¿no? Otras enfermedades maternas como diabetes, lupus y otras que pueden producir. Bueno, y lo que decíamos, el 5% pueden ser congénitas o genéticas, ¿no? Y pueden asociarse a otro tipo de cardiopatía o otro tipo de enfermedades o complejos, si ustedes quieren, congénitos, como el síndrome de Down, trisomía 21, síndrome Turner y el síndrome de Marfan. Esas son las características que tenemos, ¿no?
Las cardiopatías congénitas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ya hemos dicho, siempre hay que hablar de lo que significan los antecedentes materno-fetales, los antecedentes. Es fundamental saber también cómo diagnosticar, ¿no? Esto, hay muchas de esas aparecen definitivamente en la niñez y muchas veces se manifiestan recién en la etapa de la juventud o la adultez, entonces hay que ver consideraciones. Por ejemplo, la pulsoximetría es una razón fundamental para saber cómo está oxigenando la sangre, lo que les decía. Nunca se olviden, corazón derecho de corazón izquierdo es fundamental para ver el shunt que se produce. El shunt es el paso de sangre anómalo del corazón derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho. Si es del izquierdo al derecho, casi no hay cianosis, pero si es del derecho al izquierdo, sí hay cianosis. Este es importante, ¿no? Considerar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver también radiografía. Radiografía es importante pedir, ¿no? Un paciente cardiópata, la radiografía es uno de los exámenes más básicos que pedimos, ¿no? Para ver si hay alteraciones en el crecimiento del corazón, ya de acuerdo a las aurículas, la relación aórtica, el reforzamiento que podemos ver en el botón pulmonar, etcétera. El segundo sería el electrocardiograma, perdón, o la electrocardiografía. Es fundamental también para diagnosticar. La ecocardiografía, yo sin duda alguna diría, en la actualidad es el que mejor, el más utilizado, el que más nos da nociones del diagnóstico es la ecocardiografía. Lastimosamente su costo es bastante elevado y generalmente no en todos los seguros se tiene, pero ese es el más importante, yo diría, y el más requerido en la actualidad. Entonces eso debemos considerar. Hay otro tipo de exámenes como la tomografía de resonancia cardíaca o resonancia magnética que no son tan importantes por la poca accesibilidad y además porque la ecocardiografía es pues uno de los factores fundamentales para hacer pues este diagnóstico. Finalmente el cateterismo cardíaco que es importante mencionarlo para ver las anomalías, sobre todo que hay en las arterias coronarias, en el flujo coronario y en el flujo que puede haber anómalo de un lugar al otro. Entonces, eso es fundamental destacar para lo que significa las pruebas diagnósticas. Consideración, punto importante en la ecocardiografía. Eso no significa que no debamos hacer oximetría, no significa que no debamos tener radiografía y no significa que no debemos tener electrocardiograma. Hay que tener todos esos, pero yo les diría la clave del éxito para tener un diagnóstico está en la ecocardiografía. No tanto así las resonancias y la tomografía. Y sí, yo voy a hacer un punto importante en lo que es el cateterismo. El cateterismo cardíaco nos ayuda a reconocer la enfermedad, sobre todo, nuevamente, de las arterias coronarias. Es fundamental, aneurisma, dilataciones, que son pues una causa frecuente de lo que significa alteraciones a nivel, ¿no?, cardíaca, ¿no? Vamos a hablar luego de la clasificación, como les decía, cianóticas y acianóticas. Las cianóticas en realidad son las que hacen el shunt nuevamente de derecha a izquierda, es decir, llevan la sangre desoxigenada hacia la parte izquierda del corazón, que es la que oxigena los tejidos periféricos, y ahí se ve el color azulado, pues esa es la característica, ¿no? Es de cianosis, ¿no? Las cardiopatías acianóticas en realidad son las de mayor presentación porque generalmente la presión del corazón izquierdo es mayor que el derecho. Por lo tanto, no hay cianosis en su presentación. Entonces, consideraciones importantes especiales. El shunt de derecha a izquierda nos da cianóticos. Es menos frecuente. ¿Por qué? Porque las presiones generalmente de la izquierda son mayores a las de la derecha, entonces es difícil, pero vamos a ver que en algunas cardiopatías puede producirse este shunt, es decir, esta anomalía en el flujo de derecha a izquierda, mientras que las acianóticas nuevamente son las más frecuentes. ¿Pero por qué? Porque generalmente las presiones del lado izquierdo son las que sobrepasan a las del lado derecho, por lo tanto son más comunes. Ahora veamos en su clasificación, ¿no? De izquierda a derecha, la comunicación interventricular, interauricular, conducto arterioso persistente, ventana o comunicación aortopulmonar, canal auriculoventricular, tronco
arterioso persistente, drenaje venoso anómalo pulmonar. Son problemas que tenemos fundamental, ¿no? Vamos a ver también partes obstructivas, ¿no? Como la coartación de la aorta, estenosis aórtica, muy importante la estenosis aórtica. Es frecuente en nuestro medio por lo que significa la artritis reumatoidea, la estenosis mitral también. Y vamos a ver otro tipo de insuficiencias, como la insuficiencia mitral, tricuspidia aórtica, etcétera, que vamos a ver en consideración las más importantes y cuál es el tratamiento quirúrgico adecuado en esto. Bueno, comenzamos en sí, ya tenemos la visión general, nunca se olviden izquierda, derecha, izquierda. De derecha a izquierda es el que nos da las cianóticas, de izquierda a derecha es el que no nos da las cianóticas. Bueno, vamos a ver, ¿no? Las cardiopatías cianóticas, ¿no? Son las que hacen un cortocircuito de derecha a izquierda. Nuevamente, piensen que la mayor presión está en el corazón izquierdo y no debería de haber esto, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Entonces, este cortocircuito de derecha a izquierda son principales. Vamos a tener la tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único, atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. Donde aquí existe una mezcla, ¿no? Y eso es lo que les decía. La sangre del lado derecho, que es desoxigenada, se va a la izquierda, que es oxigenada, y al enviar a la parte periférica, envía sangre, pues, que no es totalmente oxigenada, por lo tanto, que para producir cianosis distal. Entonces, es lo que sucede y es lo que acontece en lo que significa las cardiopatías cianóticas, ¿no? Hay también transposición de las grandes arterias, es fundamental. Aquí no existe un shunt, ¿no? Es la verdad. En realidad hay una anomalía. La aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar sale del izquierdo. Ahí sí está cambiado totalmente lo que significa la visión de lo que es la funcionalidad y la distribución de sangre, tanto arterial como venosa. Eso vamos a ver al terminar, es la transposición de los grandes vasos o grandes arterias. Bueno, vamos a empezar uno por uno. Vamos a hablar de ductus o conducto arterioso persistente o permeable. Creo que tenemos aquí una imagen. Vamos a hablar y descubrir primero. Miren, está con una flecha indicando una flecha negra que nos indica que ahí tenemos, en la flecha nos indica, como hay un tubo que es el ductus, eso en la vida fetal está abierto, ¿no? Y este tubo se cierra, ¿no ve? Y se reemplaza por el ligamento arterioso. Esta es la parte fundamental que tenemos. El ductus o conducto arterioso persistente es que persiste, pues, ese conducto después del nacimiento. ¿Y qué va a pasar? Miren el flujo. Yo quiero que piensen. Ahí está en la diapositiva izquierda, que está a la derecha de ustedes, a la izquierda de su pantalla, vamos a ver que hay el flujo del conducto arterioso persistente. ¿Cómo hace eso? Miren, va la sangre de la aorta, que obviamente tiene más presión, a la pulmonar. Ahora la pregunta, ¿en el ductus habrá pues cianosis? Esa es la pregunta. ¿Hay o no hay cianosis en el ductus? Y aquí está. En realidad, el ductus o conducto arterioso persistente es la falta de cierre de lo que significa el conducto arterioso. Eso se contiene abierto y pasa pues sangre de la parte de la arteria aorta a la pulmonar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un acúmulo de sangre, sobre todo en la parte pulmonar, ¿no? Entonces, generalmente el ductus o el conducto arterioso se cierra aproximadamente a las 10 a 15 horas primeras del nacimiento y puede estar hasta unos días posterior al nacimiento en el neonato. ¿Hasta cuándo en realidad? Se da desde el día 15 hasta el 21, la segunda o tercera semana de vida. Puede cesarse, ¿no? Puede cesarse. Generalmente, como les digo, se cesa horas después del nacimiento, pero también puede cesarse hasta unas semanas después. Es decir, el ductus no debe operarse al séptimo día, al octavo día, al décimo día. ¿Por qué? Porque se puede cesar hasta la tercera semana, como están viendo, segunda o tercera semana. Bueno, por eso pueden escucharse solo soplos característicos del shunt que sucede, ¿no? Y pueden desaparecer espontáneamente, ¿no? Y ahora veamos, ¿no?
Generalmente puede producir en el adulto alteraciones que van a ir a producir el shunt y el flujo anómalo que van hacia los pulmones. Quiero decirles algo, el tratamiento es el más simple, es el más fácil de tratar este. El más fácil de tratar es el conducto arterioso, solamente se liga, y es suficiente con eso, se liga, y vamos a ver aquí, se liga el conducto arterioso, nada más, o el ducto, se lo liga. Ahora se está haciendo por toracoscopía, por incisiones mínimas. Antes se hacía en forma manual, es decir, se hacían incisiones bastante grandes a nivel del quinto espacio intercostal, y se abría el tórax y se podía cerrar eso haciendo una ligadura con ceras. Ahora con la aparición de la cirugía mínimamente invasiva y la endoscopía quirúrgica, en la toracoscopía se ponen 2 clips y se puede incluso hasta seccionar. En la actualidad no se aconseja mucho la sección porque en algunas ocasiones pueden estos clips reventar y pueden producir, ¿qué cosa? La salida de sangre, la extravasación y la muerte en minutos, lo que significa del paciente, ¿no? Entonces ahí está. Comunicación aorta-pulmonar o ventana aorta-pulmonar es interesante, también es una anomalía congénita que vamos a ver. Vamos a ver la comunicación, miren, o ventana aortopulmonar. Voy a ver si más atrás hay. No, no hay. Aquí está la ventana aortopulmonar. Está en la diapositiva, en el dibujo. Miren, es como que se ha pegado la aorta y la pulmonar en el momento de lo que significa el desarrollo de los tubos vasculares que hay. Entonces, y no se despegan. No se despegan. Entonces, ese es el detalle, no se despegan. No se despegan, entonces, no se despegan y ahí existe pues un shunt, ¿no? Entonces, ahí va a haber ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No hay ese despegamiento. Entonces, ¿qué hay que despegar como tratamiento? Y aquí vamos a ver tres características importantes, o 3 tipos. El grado 1, que es proximal sobre los senos, que es la dilatación y salida directa. El segmento más distal de la aorta pulmonar, al lado derecho, y más distal, con un nacimiento ya independiente. Para mí en la diapositiva estamos mostrando el grado 2, sería, o el grado 1 no es tan alejado, entonces vamos a ver lo que significa esta patología. Ahora hay que hacer un análisis. Estas patologías son, en realidad, estas patologías son asianóticas o asianóticas. ¿Va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Claro que va de izquierda a derecha, por lo tanto no son cianóticas, igual que el ductus, ¿no? Son asianóticas. ¿Por qué? Porque no vence la presión de la derecha hacia la izquierda. Pero vean los grados. Nuevamente, grado 1 es el que está encima, apenas sale en las arterias y hay una unión. El 2 es más alejado, que me parece que es el que estamos viendo en la ventana aortopulmonar. Y el 3 es el donde están mucho más alejados y tienen ya una salida independiente cada uno de ellos. Obviamente el tratamiento es separarlos quirúrgicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos hacer la división? ¿Se podrá hacer tan fácilmente como en el ductus? No. Ahora sí tenemos que hablar de lo que significa la circulación extracorpórea. ¿Qué es la circulación extracorpórea? Y están viendo, circulación extracorpórea, y eso voy a pedirles que investiguen ahora a ustedes o el día de mañana para la próxima clase. ¿Qué significa la circulación extracorpórea? La circulación extracorpórea significa enviar la sangre de la aorta hacia una máquina y retornarla ya oxigenada hacia lo que significa la pulmonar o las diferentes o los diferentes vasos para que puedan ser distribuidos y se pueda tener la oxigenación respectiva, ¿no? Entonces derivar la sangre de la aorta, devolverla ya oxigenada y ya poder tener su distribución luego a los diferentes vasos que necesitemos, ¿no? Entonces ahí está, eso es lo que nosotros debemos hacer, la circulación extracorpórea. ¿Para qué sirve esto? Derivamos toda la circulación de la sangre del corazón hacia afuera. ¿Por qué? Porque imagínense, hacemos un corte en lo que significa
la ventana aortopulmonar y el paciente se va a exsanguinar y va a morir, va a fallecer. Entonces hay que derivar de la aorta hacia la máquina y de la máquina luego hacia lo que significa el corazón derecho directamente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver para que luego sea distribuido y no se pierda pues sangre y podamos hacer el cierre de este orificio o de este pegamiento que existe. Para eso se puede hacer con materiales sintéticos o externos, o se puede utilizar también, algunas veces utilizan la dura madre, utilizan algunas veces diferentes partes del organismo para poder hacer plastías, incluidas algunas paredes venosas. Pero hay que hacer aquí las consideraciones muy especiales. No se olvide, circulación extracorpórea es fundamental. Yo quiero que para mañana vean, y mañana les voy a procurar traer una diapositiva que les explique mejor cómo se hace la circulación extracorpórea. Bueno, entonces vemos que estas son cardiopatías acianóticas nuevamente. Comunicación interauricular, esta es relativamente de fácil diagnóstico y también de fácil manejo. Y aquí está en la diapositiva, en el dibujo, ¿no? Como hay el paso del lado izquierdo a derecho. Nuevamente, del lado izquierdo a derecho sería acianótico. ¿Por qué? Porque la presión es mayor del lado izquierdo y evidentemente seguimos mandando sangre oxigenada y no mezclada desoxigenada, ¿no? Es un defecto de la pared del tabique interauricular, que este defecto puede ser a nivel muscular, membranoso, etcétera, ¿no? O a nivel de los dos, si hay orificios bastante grandes, como el que vemos en la diapositiva. Y los orificios más grandes son los orificios que dan menor sintomatología, es decir, menor soplo, un ejemplo, al describir la exploración física, ¿no? del paciente. Mientras más grandes son, quizás de menores datos de exploración física, la auscultación principalmente, ¿no? Bueno, ahí veamos eso. Y el cierre, ¿cómo se produce? Ese cierre puede ser por una sutura directa o puede ser también por medio de prótesis, como les he dicho, prótesis biológica, como puede ser la dura madre, o prótesis sintéticas, que se tienen prótesis diferentes que se pueden utilizar. Evidentemente, estos pacientes también tienen que hacerse la cirugía con circulación extracorpórea, porque hay que abrir pues las aurículas, y al abrir la aurícula se extravasaría la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Directamente nos estuviese exsanguinando el paciente. Entonces hacemos la misma derivación, la derivación que hacemos de lo que significa la aorta para que el oxígeno vuelva al organismo y salga pues del corazón nuevamente, o salga después de oxigenarse, vuelva a lo que significa el torrente circulatorio y vuelva a ser recibido en lo que significa las venas pulmonares, etc. Eso vamos a ver mañana, ya les he dicho, y vamos a ver en un dibujo o en un pequeño video si es que puedo conseguir. Bueno, ahí está. Ahí vamos a ver qué pasa en realidad en todas estas alteraciones. ¿Qué pasa? Hay circuito de izquierda a derecha, por lo tanto, vamos a empezar a sobrecargar de sangre al pulmón. Y el pulmón, ¿qué va a pasar? Va a dejar de ventilar correctamente y van a entrar los pacientes en una disnea. Eso es fundamental observar para eso, ¿no? Y eso tienen que ver que es una de las causas más frecuentes. Va a haber un hiperflujo pulmonar con sobrecarga de trabajo y volumen a los pulmones y al aurícula y ventrículo derecho. Es lo que sucede en estas principalmente. Bueno, hablamos de la comunicación interauricular. Aquí está, perdón, no me había acordado. Este es el CIESE, miren, este es el CIA, comunicación interauricular. Se puede suturar o poner prótesis, miren, parches, ¿no? De parches de otras venas, ¿no? Que se pueden colocar, o parches de prótesis que ya tienen a la venta. Más se está utilizando ahora prótesis para no desechar, porque esta es una zona de muy alta presión. Deshacer la cava, por ejemplo, como aquí dice, pues complica también al paciente, ¿no? Bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la comunicación interauricular es por una toracotomía y además debe hacerse antes de la edad escolar, es lo que se sugiere, ¿no? Para evitar lo que significa problemas, sobre todo en la función cardiorrespiratoria del paciente. Sutura directa o parche de pericardio protésico, como hemos visto. Bueno, siempre utilizamos en también circulación extracorpórea, que significa derivar la sangre para que podamos operar y que no haya la exsanguinación. Comunicación interventricular, voy a mostrarles aquí, creo que tengo ya. En la siguiente, ¿no? Comunicación interventricular. La comunicación interventricular es principalmente el septo que existe en el septo interventricular, en la parte muscular. Esto ya sí es bastante serio,
¿Por qué? Porque el paciente generalmente tiene sintomatología muy marcada. Veamos, aquí está, ¿no? ¿Y cómo se cierra? Mire, generalmente con sutura, pero les voy a decir, la sutura, como la presión es muy fuerte y la contracción del músculo es muy fuerte, entonces generalmente se abren estos puntos de sutura. Entonces lo ideal es colocar un parche, ¿no? Y dejarla cerrada para evitar lo que significa el paso, sobre todo del lado izquierdo hacia el derecho, que es lo fundamental. Y ahí sí van a haber una gran sobrecarga en el corazón derecho. ¿Por qué? Porque obviamente la aurícula, el ventrículo es más grande que la aurícula, tiene mayor presión, entonces va a ir a sobrecargar y va a ir un hiperflujo también, a lo que significa la parte del, más que hiperflujo, va a haber también una mayor cantidad de sangre que va a ser enviada hacia los pulmones. Veamos ahora, ya viendo esa parte visual, sobre todo y lo que significa de la parte cardíaca, vamos a ver de izquierda a derecha, con el aumento de flujo pulmonar, como hemos dicho. Vamos a ver, muscular, membranosa y subarterial, esa es la clasificación. Esta subcrestal o subarterial es la más difícil porque afecta a la válvula aórtica. Y al afectar a la válvula aórtica y a la pulmonar también, que en ocasiones podemos producir algún tipo de estenosis o de dificultad de la salida. Y al producir eso, que vamos a producir también otro problema al separar. Entonces hay membranosa, muscular y subarterial. La subarterial es la de mayor difícil manejo. En la muscular prácticamente ya les he dicho, si es pequeña puede hacerse la sutura, como ven aquí, o poner un parche. El parche es fundamental. Para esto tenemos que abrir obviamente lo que significa la cavidad cardíaca, evitar la estenosis pulmonar y hacer la circulación extracorpórea. No se ve bien la diapositiva, pero dice circulación extracorpórea. Eso es fundamental, hay que hacer circulación extracorpórea. Hemos visto los tres subtipos, les estoy diciendo cuál es el más complejo de tratar, que es la subarterial. Veamos en este otro, vamos a ver, para terminar nuestra clase, comunicación auriculoventricular. La comunicación auriculoventricular, no tenemos aquí un dibujo en sí, pero vamos a ver aquí, en esta diapositiva, es la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Es una deficiencia en los tabiques auriculoventriculares, ¿no ve? Y obviamente vamos a tener deficiencia de qué, de lo que significa las válvulas y las almohadillas endocárdicas, defectos completos o incompletos. Esto nos va a dar insuficiencia, sobre todo en lo que significa la insuficiencia tricuspidia o mitral, ¿no ve? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y hay que poner parches o cesarlo. Se puede cesar si es que el defecto es pequeño, pero si el defecto es grande, siempre tenemos que cesar con un parche. No se olviden que la diferencia de presiones es bastante grande, y al tener una diferencia de presiones bastante grande, siempre vamos a tener la posibilidad de que se pueda abrir si es que es una sutura, ¿no? Entonces ese es el defecto auriculoventricular. Nuevamente, el defecto ¿entre qué? Entre el tabique auriculoventricular y con defectos también en las válvulas, ¿no? Que se tienen. Para terminar, el tronco arterioso persistente o troncus arterioso. Bueno, es algo similar a la ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar en realidad es que se han separado la aorta y la pulmonar, pero en algún momento de su trayecto están unidas por una pequeña parte. Pero en el tronco arterioso persistente no se separan. Miren, en el dibujo aquí está, y están las clasificaciones. Y las clasificaciones, si ustedes se dan cuenta, son distintas. Y vamos a ver, ¿no? De Kohler-Edwards y esta de Van Praag. En realidad, vean, en realidad, miren, no se separan la aorta y la pulmonar, permanecen unidas, casi totalmente unidas. Están discretamente separadas en algún momento de su trayecto y en algún momento están completamente unidas. Pueden ver ahí la clasificación 1 de Kohler, que están separadas, separadas en su parte distal, pero en la proximal están muy unidas. En la 2 están unidas completamente. En la 3, miren, las arterias pulmonares nacen directamente en lo que significa la parte de la aorta en su parte ascendente, y en la parte 4 las aortas o las pulmonares nacen de la descendente. Les estoy diciendo los cuatro tipos que tenemos. El primero en que solo están unidas en su parte inicial y las pulmonares nacen de la pulmonar nomás. En la segunda, la pulmonar están unidas ya en toda su extensión, la pulmonar nace del mismo nivel. En la otra, la pulmonar nace ya de la aorta ascendente,
y en la otra la pulmonar nace ¿de quién? De la aorta descendente en su inicio. Es así lo que tenemos que tener. Los tres tipos en general clasificamos. Vamos a ver en la clasificación de Collet-Hierbas los 4 tipos y vamos a también a ver la clasificación que nos da el Savington, que en realidad es de 3 tipos. Primero, nace la aorta de un tronco pulmonar, nacen uno u otros separados, pero tenemos la correlación de que todavía están una cerca de la otra, y el tercer tipo que están separados, pero a lo lejos. Entonces, vamos a ver esta clasificación también. Quiero decirles que el tratamiento de este es muy dificultoso. En realidad prácticamente no hay pues una aorta y no hay una pulmonar. Entonces eso es lo que nosotros debemos considerar. Prácticamente es un solo tubo. Hay que separarlos y obviamente hay que utilizar prótesis. Hay que de construcción con circulación extracorpórea. No es muy frecuente esta patología, pero les menciono cuáles son sus clasificaciones y cómo tenemos que separar. Estas son separables vía circulación extracorpórea. ¿Por qué? Porque si hacemos una incisión, por más mínima que sea, sin derivar la sangre del corazón, pues el paciente muere exsanguinado. Bueno, con eso tenemos todas las cardiopatías congénitas cianóticas que van de izquierda a derecha, las cuales yo les he explicado ya para la clase de hoy. Hemos tenido un pequeño desperfecto, reitero a todos los que han ingresado tarde. Lastimosamente se ha cambiado algunas de las contraseñas y claves que tenía y no se ha podido ingresar. No es una cuestión mía, pero ya hemos podido resolver mediante nuestra cuenta personal con la universidad. Bueno, mañana me gustaría, por favor, que vean lo que significa circulación extracorpórea de Blalock-Taussig y van a ver cómo se está funcionando. Vean, por favor, cómo es la derivación. Es interesante esto. Realmente no vemos muy frecuente. Tienen que haber lugares especializados como el centro belga o algunos centros, el Hospital Los Olivos, algunas clínicas que están haciendo en nuestro medio una derivación importante e interesante. Hay que ver también que no es muy frecuente, pero son importantes al hablar de la parte quirúrgica, porque algunas tienen una resolución quirúrgica muy fácil, como es el ducto o conducto arterioso. Bueno, hasta aquí quedamos. Mañana, por favor, les rogaría las preguntas porque ya no hay más tiempo y mañana podemos conversar un poco más de esto. Muchas gracias y pues hasta el día de mañana.